Glosarium, Notaciones desde 1947 hasta 1958 de Carl Smith. A ver, yo tengo tantas cosas que decir y este libro me ha costado tanto en todos los sentidos que no sé ni por dónde empezar, así que voy a acudir al socorrido capítulo de agradecimientos y ya a partir de ahí pues lo que intentaremos es hacer el acto lo más distinguido y dialogado posible para que intervengáis lo antes posible, tengamos una charla sobre el libro, sobre mí, sobre lo que queráis. Yo voy a empezar agradeciendo por el techo, que es el techo que nos cobija, que es Pala, la librería Pala, que es una de las librerías de referencia de Sevilla que sigue viva y que nos alegramos mucho por la familia Lazo y concretamente con una anécdota que tengo que la verdad que yo no soy muy expresivo pero me llenó de satisfacción. Hace poco nos encontramos Amparo y yo en una cena de temas relacionados con el gremio y me dijo: oye David, mi padre se está bebiendo Glosarium. Dice que ese libro hacía 30 años que tenía que estar en español. Bueno, pues no sé, sí, posiblemente, pero la verdad es que la pelea para sacarlo, os aseguro que ha sido larga y además muy procelosa y llena de algunos incidentes incluso, ¿no? Porque incluso cuando estábamos acabando la edición, prácticamente cerrando la edición, apareció por una casualidad de un profesor, de Jerónimo Molina Cano, que se puso en contacto conmigo, me puso en contacto con los editores alemanes de Glosarium y me dijo que había una enmienda de unas 16 páginas a la edición alemana que nosotros habíamos seguido y que me las ponía a disposición, con lo cual cogimos, había un par de cosas o tres que eran graves y decidimos incorporarlas, con lo cual todo se movió otra vez y tuvimos que retrasar otra vez cerca de 2 meses la salida, ¿no?, del libro. Por tanto, os podéis imaginar la película que ha sido poner este libro en este ejemplar que tenéis aquí. Así que muchísimas gracias por acogernos en esta presentación. Sigo por la ventana de la casa de alguna manera, en la que ha estado gente como el propio Seba Martín, que nos acompaña aquí, que ha sido el impulsor también de esta presentación y que me dijo: esto hay que presentarlo en Sevilla, como sea, ya veremos, no sé cuánto. Él y otro buen amigo, Víctor Vázquez, siempre me estaban azuzando: venga, el Glosarium, ¿cuándo? No sé qué. Yo les contaba a mí una película y por tanto pues muchísimas gracias a Seba también por estar aquí y por habernos movido a hacer este acto. Y por supuesto, Clara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seba es un hombre inteligente, muy oportuno, ha dicho: bueno, viene a darme unas clases Clara Ramos, pues aquí la tenemos, aprovechamos y la tenemos, que por otra parte os digo que viene, creo que de estar hablando unas 2 horas y media aproximadamente de mí esta misma tarde. Así es, puede venir un poco con la lengua bífida. Bueno, eso está bien porque cargada de Smith y así coges confianza y decimos aquí barbaridades si hace falta. Y sigo, en los cimientos de este libro hay varias personas. César de Bordón, que ha sido una persona que es el corrector de gran parte del libro y además ha hecho una vigilancia muy especial con textos en francés, porque él es traductor de francés, con las citas, y la verdad es que ha sido una ayuda fundamental en el último tramo del trabajo y me quería acordar hoy de él también. Y sobre todo me quiero acordar mucho, porque creo que además nos está viendo desde Tokio, del traductor de volumen, Fernando González Viña, que es una persona imprescindible para mí, sobre todo en toda la historia que tengo como editor de cultura literaria en alemán, ¿no? No solo en El Paseo, sino en editoriales anteriores, en las que ya veníamos editando la obra de Hugo Ball y ya teníamos ideas sobre otras literaturas alemanas que después se están plasmando en El Paseo poquito a poco, según el ritmo que puede la editorial. Cultura expresionista, cultura Weimar, que para mí es un momento histórico especialmente importante y por el que tengo mucha curiosidad intelectual. Y Fernando ha sido, bueno, pues para mí fundamental, por 2 cosas. Primero, porque es una traducción, un tipo muy concienzudo, trabajando incluso con materiales que a veces son muy complejos. Y por otra parte, porque creo que es un gran escritor en español. Por tanto,
suele poner el alemán muy bien, trasladarlo a nuestro idioma, ¿no? Y de eso hay muestras en novelas, en libros de ensayo. Ahora que nos está viendo desde Tokio y tengo que, tengo que decirle que lo voy a traicionar por primera vez de hace muchos años, por culpa de ese señor que está ahí, Manuel Barrio, con el que vamos a sacar una cosa de Hugo Ball por primera vez sin mi Fernando. Pero bueno, que me perdone Fernando. Una cosa preciosa que ha hecho Manolo, que es rescatar la tesis inconclusa de Hugo Ball sobre Nietzsche. Se llama Nietzsche en Basilea y le hemos hecho algunos bonus track y va a quedar un volumen muy curioso. Así que Fernando, muchísimas gracias por todo y te mando un beso desde Sevilla. Respecto a Glosarium, yo prefiero que hablen Sebas y Claro. Yo sí tengo que intervenir y si queréis intervenir, pues hagámoslo lo más dialogado posible. Yo voy a decir muy poco, simplemente que es un libro que en determinado momento, por una cuestión de mis intereses editoriales y mis lecturas, pues me surgía por todos lados, Glosarium. Recuerdo especialmente algunos artículos en Cuaderno Hispanoamericano, sobre todo de Rafael Gutiérrez Girardot, crítico colombiano que ha sido un gran traductor de la literatura alemana, de la literatura expresionista. Y él publicó en los años 90 una serie de artículos que hablaban siempre sobre mí relacionado con alguien, pero sobre todo publicó unos artículos sobre Hugo Ball, que era un personaje que a mí me interesaba mucho, y en esos artículos puso, varias veces salía en mí, salía Glosarium. Yo creo que porque él tenía también muy reciente la aparición de la primera edición de Glosarium, que fue en el año 91, ¿no? Entonces y a partir de ahí empezó a salirme Glosarium por todos lados. Encontré artículos muy dispares de los que se hablaba y había una necesidad. Entonces, bueno, yo soy un lector de mí desde hace mucho tiempo y siempre decía lo mismo, ¿no? Que este texto no está. Y bueno, sabía que era un empeño fuerte. No sabía que lo era tanto, pero bueno, está aquí. Nos ha costado unos 6 años sacar esto. No, para que lo sepáis. Es verdad que ha habido algunos incidentes. Y acabo mi intervención con el incidente principal. Glosarium sale en el año 91 con una primera edición hecha por Eberhard von Meden, que es, diríamos, un discípulo de Smith. Esa edición era la edición que yo inicialmente tuve, y la tengo en alemán, y era a la que le íbamos a atacar. Y además teníamos una edición de referencia en Italia también, editada por Giuffre, la editorial Giuffre. Y bueno, más o menos estaba todo. Pero ahí hubo un momento determinado en que la editorial Duque de Humboldt me llama la atención y me dice que hay que renunciar a todo porque esa edición va a ser desautorizada en un par de años por una nueva edición. Entonces esperé, me guardé una pequeña opción y tal, pero bueno, me respetaron y apareció, bueno, o me dijeron que ya estaba lista la edición original. Esta aclaración, la edición de referencia que hemos seguido, que es del año 2015. Esta aclaración es importante porque el otro día alguien al que admiro y leo y sigo mucho, Miguel Saralegui, en la reseña que hizo en El País de Glosarium, dijo que no había grandes diferencias en cuanto a la edición, diríamos, primera en alemán, que está solicitada, y eso realmente fue un pequeño desliz. Y hay que aclararlo porque la primera edición en alemán no tiene el libro cuarto ni el libro quinto, con lo cual tiene casi un 35% menos del Glosarium actual. Y por otra parte, la edición de von Meden tenía algunos defectos, quizás por cuestiones casi filiales, porque intentó hacer un libro muy cerrado. Y efectivamente había una cantidad, además me lo han explicado con detalle, había una cantidad de, diríamos, exceso en cuanto a la construcción del lenguaje, en cuanto a la supresión de algunas zonas, en cuanto al, diríamos, no respeto del origen de Glosarium, que son 5 cuadernos manuscritos que son una auténtica locura. Nosotros hemos puesto aquí gráficamente una muestra muy... pero en la edición alemana hay bastantes más muestras de cómo eran las páginas que escribía, en las que escribían, de los montajes que hacía, papel sobre papel, de las anotaciones. Yo creo que la edición de 2015 es una edición totalmente literal,
es una reproducción de esos 5 cuadernos, muy bien trabajada, con un aparato de notas inmenso, que triplicó la edición anterior. Pero yo creo que es necesario decirlo, porque, y con esto acabo, lo verdaderamente importante de este libro, para mí, es que es un libro que obliga a reevaluar o a releer la obra de Esmí. Creo que todos los que hayan leído o hemos leído a Esmí antes de leer Glosarium, después quizás nos veamos obligados a revisitar algunas zonas de su obra. Tanto retrospectivamente, la obra anterior a la guerra mundial, como la obra posterior, a partir del año 50, ¿no? Donde yo creo que aquí hay muchos gérmenes de toda la literatura que produjo Esmí a partir de los años 50, de su, digamos, rehabilitación como publicista, como ensayista y tal. Yo creo que eso es fundamental decirlo, y por eso la importancia de recalcar todos los accidentes editoriales y de alguna manera que sepamos que estamos ante una edición que incluso está más actualizada que la última edición alemana, hay que decirlo. Sí, o sea que hemos incorporado algunas cosas incluso que se han corregido. Yo he tenido ocasión de haber escaneado material de Glosarium y efectivamente es que era un trabajo impresionante. Nosotros, por supuesto, hemos suprimido todo el aparato inmenso de notas que hay referido a la escritura y la gramática en alemán, porque nos parecía una locura hacerlo y nos parecía que de alguna manera era un gesto un poco inútil. O el que tenga ese nivel de conocimiento científico que acuda a la edición alemana, que ahí lo tiene, ¿no? Porque ahora había notas permanentes a pie, estaban referidas a la taquigrafía, los apuntes escenográficos de Esmí, los tipos de letras, los tipos de lápiz que utilizaba, las anotaciones en rojo, en azul, los marginales que son, o sea, está lleno de notas marginales. Nosotros las hemos incorporado entre corchetes para facilitar la lectura del texto. Y bueno, de alguna manera lo que yo quería era dejar claro que ha sido una labor tremenda, pero también muy gratificante. Yo he sufrido con este libro como nunca, pero me lo he pasado en grande también como nunca editando. Y además ha sido una lección de edición para mí por la cantidad de problemas y la cantidad de satisfacciones que hemos tenido también haciendo. Y en ese sentido, pues se me notará que estoy bastante orgulloso de haber sacado este libro y sí, lo tengo que decir, estoy muy orgulloso y muy contento. Os agradezco de nuevo que estéis aquí y bueno, os dejo con Seba y con Clara y hablamos de Glosarium. Gracias. Muy bien. Pues si quieres digo yo algunas cosillas y comentamos una... Pues fijaos, yo puede ser... lo decía en clase antes, Schmidt el jurista histórico que más he leído y del que más volúmenes atesoro en mi biblioteca y al que más veces he vuelto, ¿no? Ya en la tesis doctoral, que es sobre el debate jurídico de la Europa de entreguerras, pues naturalmente sale Schmidt contendiendo con Kelsen, con Hela, con Schmidt, ¿no? Y ha sido motivo de interés permanente, pero fijaos, yo con esta edición también tengo una historia paralela curiosa porque la he seguido desde el primer momento. David llevaba a sus hijos al mismo colegio, desgraciadamente, que llevaba yo al mío también. La cuestión es que desde esos tiempos pues comenzamos a hablar. Yo recuerdo haber sido yo el que te dije que en Giuffre estaba en italiano la traducción, porque yo había manejado ya la traducción en italiano de la primera edición. Fue él el que me advirtió que eso estaba ya obsoleto porque estaba a punto de salir una nueva. Estuve también cerca, ¿no?, desde ese proceso de consecución de una ayuda de la von Humboldt, ¿no?, para poder financiar una traducción compleja y claro, y después todos los vaivenes y dificultades cada vez que nos encontramos. Nuestros chicos ya más que egresados del cole, ahora comparten instituto si no me equivoco, y estaba muy al tanto, y la casualidad quiso que cuando sale ya por fin a las librerías, pues yo estoy engolfado con un texto al que le pongo como título, en homenaje a Antonio España, que tiene un libro fantástico que se llama Vísperas del Leviatán. Pues yo, en homenaje también implícito a Franz Neumann y su descripción anti-schmittiana del Tercer Reich, o no tan anti-schmittiana, exacto, efectivamente.
le pongo Vísperas de Behemoth, ¿no? Y el papel de los juristas liberal conservadores en la República de Weimar. Y claro, ahí pues es que brilla con luz propia Smith, en todos los flancos, en el flanco de la crítica al pluralismo, en el flanco de la crítica al gobierno parlamentario, en el flanco de la reivindicación moderada de la magistratura como garante de las instituciones del derecho privado, pero desde luego no como encargada de resolver los altos conflictos entre órganos constitucionales, ¿no? Y claro, el texto sale como hacia el final, que yo estoy ya queriendo terminar, no lo he logrado terminar porque al final aquello se extendió mucho, y uno de los motivos por los que no lo termino y se extiende mucho es porque se publica. Y entonces la lectura que yo hago del Glossarium en diciembre, en las fiestas, pues es una lectura, sobre todo la utilidad que ha tenido por ahora para mí, ha sido la de esclarecerme retrospectivamente estrategias, intenciones, motivos, ¿no? Muy en especial de su legalidad y legitimidad, pero también, ¿no?, su propio concepto de enemigo. También, ¿no?, algo que aquí sale con claridad y que desde luego en los escritos de Weimar no tanto, como el tipo cuida lo que llamaba sus arcanas, sus secretos de su producción, ¿no?, que efectivamente aparecen latentes e implícitos en la producción de Weimar y que aquí afloran, y que efectivamente se ve ya el diálogo claro con determinada teología, con la disciplina del derecho canónico, para entender efectivamente cuestiones básicas sobre la investidura de poderes, sobre la legitimidad de estos, etcétera. Y bueno, y en ese sentido me sirvió, o sea, para un académico especializado en pensamiento jurídico alemán de entreguerras, pues es una joya, porque efectivamente saca a la luz cosas de mucho interés. Alguna que a mí me impactó muchísimo, por ejemplo, es cómo él se confiesa a sí mismo en el Glossarium como un actor que juega a acelerar los acontecimientos, a sabiendas de que efectivamente acelerando los acontecimientos se propicia la constitución de escenarios indeterminados donde la decisión, ¿no?, del audaz es capaz de construir, ¿no?, y de crear. Entonces, claro, eso también, aquí le doy la palabra ya a Clara y seguimos dialogando, es mi admiración, ¿no? La clase la terminaba yo diciendo, o sea, yo hago una confesión de partida, ¿no? La he dicho en la clase, se la he dicho a Clara, se la he dicho a David. Yo la palabra que más tengo en el margen escrita, para que no haya confusiones ni equívocos, es miserable. Yo, Smith me parece un autor en algunos aspectos deleznable, o sea, tiene un grado de cinismo y de inmoralidad en su autojustificación, tratando de cosas sumamente graves que reconozco que a mí me impactan moralmente, a mí me resultan desagradables, por no decir despreciables, ¿no? Claro, es un autor con la trayectoria que tiene, pero dentro de la constelación a la que pertenece, yo le reconozco precisamente dos méritos, ¿no? Y es que casi todos los autores católicos son pensadores de lo predeterminado, ¿no?, las leyes naturales, divinas, y él, digamos que es un autor católico del Dios del milagro, ¿no? Por eso, otra de las cosas maravillosas del Glossarium es la identificación de lo divino con el vacío. O sea, después ya, desde el tono musical hasta la institución política, pues ahí está efectivamente la criatura divina que es el hombre creando. A su lado, pues la mayor parte de los pensadores reaccionarios católicos eran, con perdón de la palabra, unos grandes meapilas que lo único que argumentaban para la defensa de las instituciones tradicionales es que Dios las había querido así, que esto era propio de la naturaleza, pero claro, ya había experiencias colectivas, no solo la comuna, sino las propias constituciones de entreguerras, que desmentían la naturalidad de esas instituciones, ¿no? Por lo cual, y después también, claro, desde mi posición le reconozco otro elemento que a mí me ha resultado ahora en un plano personal de bastante interés,
y es en el terreno, digamos, moral, ¿no? De nuevo, en la clase, el debate final, ¿verdad?, ha girado en torno a la categoría de enemigo, tan esencial para Schmitt, tan políticamente peligrosa, pero también tan políticamente ambigua, ¿no? Utilizada derecha, izquierda, ¿no? De hecho, la principal inspiración, hablábamos de Chantal Mouffe, el desafío de Carl Schmitt, oiga, pues dejar de comprender la política como consenso, ¿no?, en estilo habermasiano, para volver a comprenderla como confrontación de proyectos, ¿no?, relativamente indisolubles, con lo cual ahí hay una aportación que a mí me parece rica en todos los sentidos, pero claro, no deja de ser el testimonio del filósofo de la enemistad política reducido a la condición de enemigo político en un acto que efectivamente tiene algo, por no decir mucho, de arbitrario. Que Schmitt fuese, hasta donde yo alcanzo a saber, el único condenado por Nuremberg en razón de sus ideas, ¿no? La doctrina de la guerra de agresión, los grandes espacios, cuando la cohorte de juristas alemanes, ¿no?, pues los integrados, los que Ringer llamaba los mandarines, ¿no?, reproducían este tipo de esquemas doctrinales, patricios, ultraelitistas, antidemocráticos. No es condenado. No, no es condenado, no es condenado. Exactamente, él lleva ahí algo muy... inhabilitado, diríamos. Exactamente, pero bueno, no es condenado, pero exactamente, tiene como pena la inhabilitación profesional. Es al único que le retiran la cátedra, o sea, Leipold regresa del exilio británico y llega a miembro de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional Alemán. Erich Kaufmann, Rudolf Schmitt, ¿no?, siguen dando sus clases, teniendo su predicamento, incluso se aplican la jurisprudencia. Y, hombre, aquí es ocasión para ver que, claro, Schmitt se indigna, que estábamos todos en el mismo ajo, ¿no?, y que sosteníamos todos cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, hay una parte que me causa, digamos, distancia, pero me incita a reflexionar y a pensar, que es todo lo relativo a su impugnación de las categorías del derecho penal internacional, de crímenes contra la humanidad, de la imprescriptibilidad, de la pertinencia de condenar determinados delitos sin que haya, ¿no?, una tipificación previa. O sea, todo digamos que lo habitual es leer fundamentación, ¿no?, de ese tipo de derecho punitivo, y aquí vemos una reflexión muy elaborada de, claro, o sea, una argumentación en contra de la pertinencia de ese derecho penal internacional. Y el argumento político que él da en mayor número de ocasiones a mí me resulta muy sensible, y es que eso se ve además en su teoría de la Constitución muy bien. Claro, el tipo no, creo que lo dice así además expresamente, el derecho penal internacional es como un derecho de criminales aplicado a otros criminales. Aquí somos todos criminales que no venimos, ¿no?, a ponernos de bien, pero Estados Unidos, Inglaterra, Francia... Claro, entonces, efectivamente, el lamento, la queja de Schmitt en ese punto no está desprovista de razón. Las políticas coloniales de las potencias europeas, ¿no?, las políticas segregacionistas y migratorias que él esgrime incluso las políticas eugenésicas estadounidenses que él esgrime en la teoría de la Constitución para afirmar que la forma política típica, canónica de los años 20, es lo que él llamaba la democracia nacionalmente homogénea, pues claro, es como un poco decía, o sea, ha sido derrocada una democracia nacionalmente homogénea, pero es que todas operabais, ¿no?, con políticas o con biopolíticas que después fueron llevadas a su extremo paroxístico por el Tercer Reich, pero esto no os puede disculpar, ¿no? Entonces, tanto utilidad académica como una lectura de impacto, de hondo impacto moral, ha sido para mí. Bien, bien. Bueno, gracias por supuesto por la presentación, y enhorabuena por la publicación del glosarium, que es una obra de referencia, ¿no?, que creo que todos los lectores de Schmitt
hacía tiempo que estábamos esperando, y además una edición muy cuidada, muy buena traducción, que creo que nos están escuchando, así que por esa parte vale mucho la pena, ¿no? A mí, bueno, un poco igual que como dice Sebastián, siempre me ha interesado Schmitt, evidentemente, como esa especie de aventurero por las procelosas aguas, ¿no?, del siglo XX, y como él mismo dice por ahí en alguna ocasión, prácticamente ha recorrido pues todas las cimas y todas las cañerías, dice incluso, ¿no? Dice, yo he vivido pues en la tripa de la ballena, he vivido revoluciones, reformas, he estado retenido en campos de confinamiento, he sido juzgado, he sido el derrotado, el enemigo. Hablábamos antes, Sebas, de lo peculiar del pensador de la distinción amigo-enemigo, cuando él mismo se ve en la posición de enemigo, ¿no?, o perdedor del Estado, ¿no?, del Estado establecido, digamos. Y además de este carácter como testimonial, ¿no?, que creo que es como un gran testigo de todos los vaivenes del siglo XX, pues tiene una precisión, si queremos, no solo analítica, sino también estilística, que es muy atractiva, ¿no? No solo en lo teórico, sino también en lo literario. Dice por ahí en algún momento que Junger, que es otro que no tiene mala prosa, pienso, había dicho en algún momento que Carl Schmitt era, de todos los espíritus que él había conocido, el que mejor sabía enunciar una definición, ¿no? Y me parece un buen retrato, una buena semblanza, porque quizás es la debilidad y a la vez la fuerza de Carl Schmitt, ¿no? Tiene definiciones y distinciones extremadamente precisas, de una precisión quirúrgica, pero también precisamente en el tipo de líneas de demarcación o de divisiones que hace, o de cómo reparte el campo, ¿no? Porque al final, lo decíamos hoy en clase también, Schmitt es un pensador topográfico, es un pensador del espacio, que lo que hace es delinear, ¿no? Hace crítica en el sentido de Krinein, de trazar cortes. Y es su virtud, porque deja ver los contornos del campo que se trata, jurídico, político, histórico, literario, incluso cultural, ¿no? No olvidemos sus estudios sobre Hamlet o sobre el romanticismo, en fin, es enorme la producción. Es su potencia, esta especie de finura quirúrgica, ¿no?, y de potencia en la distinción, y también donde se revelan sus costuras, ¿no? Políticas, incluso podríamos decir también morales, ¿no? ¿Por qué no? Y en el tipo de lineamientos que traza, se cala el personaje, ¿no? Hay varios momentos que se queja de que la escritura como de diarios, ¿no?, que al fin y al cabo prácticamente es un diario filosófico, si se quiere ver así, y él se queja de que varios de esos ejercicios pues le resultan prácticamente no sé, una especie de filisteísmo pequeño burgués, de la exhibición de las minucias, y que eso le resulta ridículo, o bueno, dirían en lenguaje de hoy, da cringe, ¿no? Sería da como vergüenza ajena. Y en cambio, él, de alguna manera, piensa que lo suyo no da cringe, ¿no? Que sus distinciones tienen siempre como un carácter, no sé, de aletheia, ¿no?, de desvelamiento de lo que hay. Y es verdad, pero también es verdad que precisamente en el tipo de líneas que traza, se le ve también el plumero muchas veces, ¿no? Y se logra detectar un poco de qué pie cojea o a qué posiciones obedece. Entonces tenemos un poco como estas dos cosas, ¿no? Como esa potencia analítica, y al mismo tiempo desvelar el tipo de constelación concreta, política y práctica, que quiere, que le delata, ¿no? o de la que quiere partir, ¿no? Entonces, bueno, habría muchos temas. Voy a mencionar un par de ellos que me parecen relevantes. Uno más genérico, si se quiere, y además pienso que de mucha actualidad, incluso hoy, que es un día como políticamente bastante agitado en lo coyuntural. Uno un poco más político y otro un poco más teórico, histórico-teórico, si se quiere, ¿no? Lo primero, que es como una constante siempre que uno lea a Schmitt, digamos, en sus textos teóricos, pero que creo que aquí se plasma de una manera muy clara, es el tipo de conjunción que se da entre el ejercicio de lo teórico, si se quiere, y la vinculación con el verse inmerso en la cuestión del poder, ¿no?, y de lo político. Él retoma esta frase
famosa de Hölderlin, ¿no? De ser pobre en hechos y rico en pensamientos, ¿no? Como el orgullo del poeta o del teórico que no necesita mezclarse, ¿no? Como en los destinos históricos. Y pone ahí, Schmitt, no se sabe muy bien si con ironía o no, dice que, bueno, que Hitler era lo contrario, ¿no? Era rico en hechos y pobre en pensamientos, ¿no? Entonces, y él mismo, Schmitt, se ve a sí mismo siempre un poco entre estas dos aguas, ¿no? Hay un momento muy dramático donde dice, redefiniendo, ¿no? Esta conciencia filosófica moderna, ya no es pienso luego existo, ¿no? El cartesiano pienso y por lo tanto existo, dice Schmitt, pienso luego tengo enemigos y tengo enemigos luego existo. Entonces no pierde nunca esta vinculación entre el ejercicio del pensamiento y la situación, digamos, como posición existencial, ¿no? Porque en realidad, lo decíamos hoy también en la clase, tiene esta cierta visión, se llama a veces oscura, yo no sé si la llamaría oscura, del poder, vaya, o de lo político como constitutivo del ser humano, muy hobbesiano en esto también, y que deriva de tomarse muy en serio una radical e insuperable finitud, o dependencia insuperable del ser humano al respecto del contexto en el que está inmerso, ¿no? Y en esto creo que también es muy actual. Schmitt es un pensador muy teológico en ciertos temas y motivos, y aquí igual viene un poco lo que decías antes, Sebas, de que se veía a sí mismo como acelerador, pero también como catejón, ¿no? Como retenedor del gran juicio final. Pero se toma muy en serio esta idea de la finitud insuperable constitutiva del ser humano, ¿no? Que está siempre sujeto, dice, al miedo, siempre sujeto a la inseguridad, y de ahí esta especie de idea un poco pesimista, si se quiere, de que siempre va a haber lazos de poder, siempre va a haber jerarquía, siempre va a haber enemistad, y en realidad es un pensamiento valientemente moderno, ¿no? Hay otro momento también que me ha fascinado, me ha interesado mucho del Glosarium, su diálogo con Nietzsche y Heidegger, que no es tan abierto en otros textos, ¿no? Yo, evidentemente, como me dedico a la filosofía, me interesa, ¿no? Y una especie de claridad epocal, quiere decir que no es como un debate especulativo, sino una claridad epocal de lo que eso implica. Y hay un momento en el que dice, precisamente a propósito de esto, que Dios haya muerto, cosa que dice Nietzsche, bueno, en realidad dice Hegel, ¿no? Pero que Dios haya muerto, dice Schmitt, significa exactamente lo mismo que el poder es malvado, ¿no? O sea, Maquiavelo habría sido, esto lo dice en el concepto de lo político varias veces, ¿no? El primero que ha hecho una antropología pesimista, ¿no? De las pasiones, o sea, como la de la insuperabilidad de las pasiones, ha sido Maquiavelo. Y estas dos cosas, dice, son lo mismo, o sea, toda vez que ya no sirve o que ya no valen los valores trascendentes tradicionales, esa teología política se tiene que encarnar ahora de otra manera, y que Dios ha muerto significa efectivamente que lo teológico se encarna políticamente y que el poder es no malvado, sino simplemente insuperable, porque es esa condición finita de la que partimos, ¿no? Y esto me parece una idea potente y que le conecta con toda la tradición en realidad del pensamiento occidental, ¿no? Y le sitúa ahí. Y luego tiene un carácter, evidentemente, de lectura de la actualidad también interesante. Él tiene esta lectura de que una vez que de alguna manera se agotan estos grandes paradigmas teológicos y ya solo queda una especie de lucha por el carisma, ¿no? de control del poder o de control de esa camarilla que siempre se genera para acceder a los poderes fácticos, lo hemos visto hoy con la guerra abierta, ¿no? en la política nacional, dice Schmitt, claro, una vez que ya caen como el acceso directo a esos grandes valores, solo queda esta especie de actividad nihilista de perseguir el carisma, ¿no? Y ahí mismo él pone como un poco el pie fuera respecto de todo lo que él, por otra parte, en su vida como jurista ha hecho, ¿no? Que es perseguir esas camarillas y tener también ese acceso al poderoso o a distintos regímenes, ¿no? Y ahí es un poco donde a lo mejor tú decías, Sebas, que te chirría un poco la hipocresía, ¿no? O el cinismo en lo que tiene de trayectoria personal. Pero bueno, creo que hay varias líneas. Y otra cosita breve, y si seguimos, si quieres, otra cosa que por supuesto no podía yo no mencionar, ¿no? Porque está aquí como una de mis citas preferidas que siempre les leo a los alumnos en clase, ¿no? Cuando tienen como que entender por qué el gran secreto de la tradición filosófica europea y por qué la gran tradición moderna de alguna manera se resuelve en una pregunta práctica, si se quiere, ¿no? Y les leo siempre esta cita de Schmitt en el Glosarium, cuando dice que
tenemos que enfrentarnos al gran secreto del auge, vamos, de la culminación de la tradición filosófica alemana, que es el idealismo alemán, ¿no? Y es Hegel. Y dice, lo que estos católicos, un poco me apilas, no han entendido, dice, es que no estamos ahora, o no va a ser esto una cuestión de restauración católica. Dice que claro que a mí me gustaría. Dice, no, las fuerzas del mito y las fuerzas teúrgicas no van a venir por el lado de la religión. Dice, vamos a ver un retorno ofensivo del mito y de lo místico, que dice que va a ocurrir y está ocurriendo ya, porque Hegel va a dejar de ser una pieza de museo de la cátedra de filosofía y se va a convertir en el arma del comunismo en Moscú. Y claro, es muy potente esta imagen, ¿no? O sea, vía filiación por Marx, evidentemente toda la potencia del espíritu europeo acaba condensado en Moscú para Schmitt, ¿no? Quiero decir que es alguien como que se toma a lo grande y en serio como el devenir histórico-político de las ideas, ¿no? Y bueno, ahí se podría hablar infinito, ¿no? Pero me interesa mucho también en estos años cómo, en cierto modo, reescribe o replantea algunos planteamientos sobre la cuestión de la técnica que había tenido en los años 20 y 30 bastante poco ingenuos, ¿no? Cuando hacía esta especie de exaltación, lo veíamos hoy en la clase, de cómo el Estado totalitario podría apropiarse, ¿no? Como voluntarista, de manera voluntarista, de los poderes de la técnica para ponerlos al servicio de fines políticos. Y en cambio en estos años parece que tiene una visión un poco más templada, quizás un poco más heideggeriana en cierto modo también, entendiendo que la técnica no es algo que se pueda domeñar, ¿no? Y que más bien es constitutivamente excesiva. Y lo decía Aristóteles, ¿no? La razón técnica es terrible porque no se atiene al orden de fines que nosotros tenemos, cuando el planteamiento técnico puede aplicarse a cualesquiera fines, no marca fines, no es práctico, no es parte de la praxis, ¿no? Y por eso es terrible. Y aquí hay algo de eso en Schmitt también, ¿no? Hay una relectura incluso del Fausto, ¿no? Cuando dice eso tan bonito de... recoge ese verso cuando comienza la segunda parte del Fausto, que Fausto está agitado tras una noche y se despierta agitado tras pesadillas y dice, en esta noche tan terrible, incluso en esta noche, oh tierra, tú has permanecido estable, ¿no? Como tratando de encontrar esa localización terrestre, localizada, concreta, circunscrita, ¿no? Local casi, y ya no esa especie de delirio megalómano, fáustico planetario, del que había hecho gala en sus textos de apología del Estado Nacional Socialista, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí hay como bastantes temas interesantes, pero lo dejo aquí. A mí me gustaría hacer un par de comentarios. Que seré más breve, vamos a ser ahora un poco más. Sí, y un par de preguntas. La primera, David, el Glossarium tiene intercaladas numerosas cartas que efectivamente ponen el destinatario y la firma final. ¿Eso qué son? ¿Cartas que no llega a enviar o cartas que efectivamente...? Cartas que copia alguna... bueno, en notas aclaras. La mayoría se aclara. Son cartas que existen realmente. Las tiene él escritas en Glossarium y después o las había mandado o las manda. Pues hay otras muchas que no tienen... Que no, claro, que yo he pensado al no poner hay que eran que no, cartas y hay que él se hay algunas de las figuraba... que no hay rastro. Y hay algunas notas en las que se aclara que de esas cartas no hay rastro. Respuestas que da algunos corresponsales en determinado momento. Algunas cartas en francés. Por ejemplo, la carta Wilhelm Greve, ¿no? Sobre su distinción entre crímenes de agresión y el resto de crímenes. Yo al no poner indicación pensaba que era, recluido como estaba, un poco estigmatizado, como debates internos que él hubiera mantenido en caso de... Todas las cartas que hay en Glossarium que existen están anotadas en la edición, las demás no tenemos el rastro. Pérdida de archivos, pérdida de sus copias, pérdida de copias del corresponsal. Y destrucción bastante, claro. Al final de la guerra, tanto de mí como de sus corresponsales. Quedaron mucho. Entonces realmente lo que está anotado es donde hay un rastro real. Son bastantes. Por ejemplo, todas las cartas a Junger o a la mujer de Junger están perfectamente anotadas. ¿No? Hay otras que no se sabe, también son corresponsales de temas editoriales, de temas bibliográficos, gente que sabe con la que mantenía en Francia relación y después hay algunas cartas que en francés que son
estupendas, ¿no? Y hay algunas que es muy curiosa con la corresponsabilidad que mantiene con Francia, con la que mantiene una relación muy extraña, sobre todo en los temas que atañen al catolicismo. Hay 2 o 3 textos que son centrales a la hora de definir lo que proyecta de más Glossarium respecto a mí. Cuando habla del catolicismo y habla de su raíz católica, lo hace precisamente en 2 momentos en los que está escribiendo, creo, en los 2 momentos en francés. Y él se afirma como un católico, diríamos, histórico. Oigan, sé que me van a perseguir, sé que incluso pues, me pueden excomulgar, esto me apila, sería propio que diría. Me dice, pero yo no concibo el cristianismo ni a Jesucristo ni como idea ni como dogma, lo concibo como un acontecimiento histórico. Y ahí hace su afirmación de un catolicismo, él dice integral o algo así, no recuerdo ahora bien exactamente, ¿no? Y se afirma, y eso lo hace precisamente en 2 momentos que son correspondencias de... Yo, por ejemplo, ahora que hablas de catolicismo, hay una carta que a mí me ha impresionado mucho de un profesor que le dice que se ha convertido al catolicismo viniendo del protestantismo y el tipo bueno, ¿qué espera usted, ¿no? ante una confesión de este tipo? Que la celebre, y explica que él es católico porque es la religión de sus padres, ¿no? Y claro, yo pensaba que este tipo de epístolas que no tienen anotación, pues era como descargos personales en forma de carta, pero que no llegó nunca a enviar porque, hombre, eran bastante muy educadas, pero confrontaba. Y pensaba que era como un desahogo interno en forma de epístola, ¿no? Las que no están anotadas no se tiene no constancia están anotadas en la edición alemana, además, no se sabe cuando no hay rastro. Solo se confirma el rastro cuando hay efectivamente un rastro de correspondencia real, pero después evidentemente yo pienso que sí, aunque hay algunas cartas que a lo mejor las escribió en Glossarium o en los cuadernos y después no las mandó, porque algunas son tremendas. Claro, esa era la impresión, por eso te lo preguntaba. Yo añadiría 2 cosas y te haría una pregunta como filósofa, que tú sabes ya del reconocimiento que yo tengo a la reflexión filosófica, cosas que a mí, por primariedad seguramente, pues me pasan un poco desapercibidas. La definición que yo he leído más impactante del carácter divino del poder, ¿no? Es precisamente, viene en el Glossarium, cuando el tipo explica: cualquier persona investida o imbuida, creo que dice, de poder, es curioso cómo afluye hacia ella, ¿no? Como grandes magnitudes de poder, empoderándola todavía más. Y dice, por eso probablemente se ha explicado siempre el poder como de origen divino, ¿no? Como una efectivamente magnitud circulante que es capaz, en plan efecto Mateo, ¿no? De el que es investido de poder automáticamente tiene una capacidad centrípeta para atraer, y entonces su capacidad de maniobrar crece exponencialmente. Y claro, que ese pudiera ser, ¿no? Digamos, una explicación sociológica de una doctrina tan importante en toda la época premoderna, ¿no? Después también el que hoy tú comentabas que efectivamente él se presenta continuamente como el último testigo de la tradición, lo que él llama el ius publicum europeo, pero de una tradición que efectivamente colocó al jurista en el centro de la escena, digamos, sociopolítica. Y eso sucede desde el siglo XIII, XII, XIII, con la difusión a través del estamento de los letrados, del derecho romano construido e interpretado por los letrados, y ahí viene un poco el motivo que él continuamente repite del callaos teólogos. Lo iba a decir ahora, sí que me has quitado la... Claro, o sea, que ahí ya el jurista... Pero Weimar es todavía un tiempo en el que el jurista tiene una palabra decisiva para encauzar los acontecimientos políticos. Y hoy, eso es una de las preguntas que quería comentarte, hoy en cambio el jurista está completamente por culpa propia, por haberse convertido, claro, digamos, en un burócrata, un tecnócrata, algo que además él denunciaba con mucho énfasis, y haber perdido de vista, ¿no? Digamos, el sistema espiritual, cultural, ¿no? En el que se sitúa su labor como jurista, ¿no? Entonces, o sea, igual a lo mejor como juicio personal es un poco interesado, pero como juicio acerca del papel del jurista en sociedad,
me parece atinado y además me parece muy riguroso que él se presente ante todo como jurista. O sea, tiene una dimensión filosófica rarísima entre juristas, más todavía ahora, pero en los años 20 y 30 él siempre defiende... No, sí que lo dice hasta el final, yo siempre fui un jurista. Exactamente, argumento jurídicamente, ¿no? Y después algo que para mí es hermético y que yo no llego a... O sea, esa obsesión también reiterada en más de una ocasión. Hay dos cosas, una, la casa como patria y la tumba como patria. Lo de la tumba, sí, lo de la tumba es muy obsesivo, ¿no? obsesivo. Una cosa, oiga, yo ahí es donde está efectivamente, ¿cómo interpreta? Y después también, otro de los motivos recurrentes constantemente, que yo me reconozco humildemente que yo soy incapaz de cogerle por donde respira, porque algunas veces parece ir de un lado y otras de otro, es su crítica a la utopía, al no lugar, que hay veces que efectivamente pues parece celebrar algunos elementos del pensamiento utópico, ¿no? Y en cambio otras muchas es una crítica voraz, ¿no? Entonces esos dos elementos, tumba y utopía, que a lo mejor son hasta opuestos, porque la tumba sí que está localizada ahí donde él tenía además pensado ya dónde lo iban a enterrar y... Sí, bueno, primero una cosa muy breve sobre lo que has dicho de los juristas, porque creo que también es como de los puntos que puede tener de interés, ¿no? O sea, como que creo que Smith nos puede resultar sugerente por esto. O sea, hay en Smith, no tanto quizás aquí, pero sí en el resto de sus textos, esta crítica como al paradigma pues positivista tecnocrático, ¿no? Digamos. Pierde sustancia política toda ciencia jurídica o política que se considere a sí misma de manera simplemente positivista, ¿no? Y claro, a ver, yo te relanzo aquí también la pregunta y luego respondo. Primero te tiro una y luego respondo a las tuyas. A ver cómo lo ves tú. Claro, es como muy jugoso la tentación, es muy sugerente, ¿no? La idea de pensar, claro, la relevancia que eso tiene, ¿no? Para nuestro mundo... llámese neoliberal, ¿no? El mundo de la gobernanza, ¿no? Y la tecnocrática, de la tecnocracia, en cierto modo el fin de las ideologías, ¿no? Otras como la gran lucha del siglo XX, ¿no? Estaríamos en una especie ya de la despolitización, no sé, tecnocrática. Y entonces uno podría como con Smith hacer esta crítica, ¿no? Como de, bueno, pues el neoliberalismo es un régimen en realidad que no es político porque es una cuestión puramente positivista y tecnocrática. Pero yo creo que ahí quizás no atinamos o no acertamos tanto y que tendríamos que tomarnos un poco más en serio igual eso que dice, bueno, la idea básica de Smith, ¿no? Que lo político no es un contenido, sino el grado es un grado de intensidad, ¿no? Y que allí donde se dé ese grado de intensidad hay lo político, ya sea un campo religioso, económico, lo que sea. Y lo que yo pienso, y bueno, esto creo que el último libro de Villacañas lo expone bien, es que el proyecto neoliberal sí tiene una intención claramente política y claramente de situación y de establecimiento de distinciones y de alianzas y de constitución, además de sujetos. O sea, que hay una forma de gobierno y un papel, por supuesto, para el Estado, ¿no? Que el Estado no, o sea, es facilitador de la propia economía neoliberal. Entonces, quizás sería como una tentación, a lo mejor, no sé qué opinas tú, demasiado fácil, ¿no? Si aplicamos diagnóstico de la actualidad y hablamos sobre nuestro contexto neoliberal, caracterizarlo como esta especie de régimen positivista apolítico, y quizás más bien habría que pensar en que es un buen ejemplo de lo que Smith llama un uso político, en este caso de la economía, ¿no? Aunque no sea bajo las formas tradicionales de una economía, digamos, estatalista, ¿no? Ya sea de corte keynesiano, de corte socialista o evidentemente de corte tampoco fascista, ¿no? Además creo como que sus fundadores, o sea, no sé, pienso en Hayek, las mejores cabezas del neoliberalismo creo que tienen esto muy claro y que ellos mismos piensan que están fundando una nueva, no sé, manera de crear subjetividad, de crear posicionamiento, de conquistar la realidad de una determinada manera, y eso no tiene nada de apolítico. Y no pienso que Smith, si viviera hoy día, pensara que la tradición neoliberal es apolítica en este sentido, ¿no? Entonces, un poco ¿cómo verías tú eso? Para luego, ahora sí me puede responder. Y para responder muy rápido a lo que me has preguntado de
de la tumba y la utopía, que bueno, en realidad creo que puede estar relacionado. Hay un momento muy bonito donde habla de esto, ¿no? O sea, aquí es constante, Schmitt está todo el rato diciendo yo pienso el espacio, no pienso el tiempo. Y bueno, esto dicho así suena muy abstracto, pero creo que tiene que ver con este afán de localidad, ¿no? De localización que decía antes, ¿no? De estar enraizado, un pensamiento siempre del orden concreto y de la topología. Y a Schmitt le inquieta la cuestión del tiempo, porque en realidad el tiempo es la libertad, es la acción, es la capacidad de iniciar algo nuevo. Y esto le genera algún tipo de pavor, y lo dice varias veces, la capacidad de iniciar procesos, ¿no? Hay otro momento donde dice que le aterroriza la física cuántica precisamente por la capacidad, ¿no? de iniciar procesos en la naturaleza, que esto lo dice Hannah Arendt, por cierto, literal igual, o sea, no sé quién ha leído a quién, por la capacidad de iniciar en la naturaleza procesos prácticos, ¿no? de corte subjetivo. Esto es que lo dice Hannah Arendt tal cual. Tendría que ver en qué año, pero creo que seguramente un poco posterior. Y entonces Schmitt tiene siempre como esta especie, en el fondo, de reverencia y terror ante la acción humana, porque es así. Entonces, al final es un pensamiento como muy pues lo decíamos hoy, de los espacios, de los topo y de la toma de la tierra, ¿no? Y toda su última producción creo que va muy por ahí, ¿no? Por esta cuestión de la localización. Y la cuestión de la tumba creo que tiene que ver con eso. Hay un momento en el que dice bueno, de hecho cita Heidegger, ¿no? Dice que decimos yo, o sea, decimos yo porque en realidad no somos nada y no podemos referirnos nunca a nosotros mismos, ¿no? Y como no podemos decirnos yo a nosotros mismos, ni siquiera podemos vincularnos con una tumba. O sea, que en realidad seríamos como una especie de nada, o una especie de sepultura vacía, y que no tenemos que cometer de nuevo esa ibris de llenar el hueco vacío de esa tumba que está en la tierra, está en el espacio, con una especie de afán subjetivo por iniciar líneas de acción. O sea, veo aquí a Schmitt siempre como muy prevenido frente a esa especie ya digo, de carácter libre, ¿no? de la acción humana, y creo que puede ir un poco por ahí. Vamos, no sé, por algunas frases me remitían a eso. Y no sé, te decía a ti eso, lo de la cuestión del neoliberalismo, y también tenía una pregunta sobre la edición para David, un poco también, como si nos pudieras, bueno, lo has insinuado un poco, ¿no? Pero si nos pudieras dar como la idea a tu juicio, tú que conoces el texto como en gran profundidad, más, o sea, como el arcano más secreto que se encuentre en el glosarium y que nos resulte más difícil llegar a él desde los otros textos de Schmitt, ¿no? Como el misterio más... Hay mucho. Bueno, hay muchos, pero elige si puedes elegir uno que te apetezca. A ver, el hecho de sacar los textos, diríamos, confesionales, como este, de Schmitt, son especialmente útiles, lógicamente también con un pensador como Schmitt, que jugó mucho con precisamente sus arcanos y lo hizo desde muy temprano y sabía lo que estaba haciendo. Entonces, que parezcan ahora, que ahora podamos tener el glosario y anuncio además, que dentro de un par de años como mucho tendremos también una larga entrevista que se produjo en el año 71 en la radio alemana, que vamos a editarlo, que de hecho Fernando ya lo está traduciendo. Es una entrevista muy larga, con 100 y pico páginas, que se tituló en Alemania Solange das Imperium das ist, algo así, mientras que el imperio permanezca. Vamos a editarlo, estamos ya en ello, y ahí se insiste también en algunas claves que son parecidas para desvelar arcanos de Schmitt. Y yo creo que son fundamentales para acercarse a estos pensadores que son tan lúcidos y a veces tan peligrosos y tan aventureros, como tú decías, ¿no? Yo sinceramente creo que en Glossarium hay muchas cuestiones vitales y biográficas, sobre todo al principio, que se mezclan y que llevan a mí a una especie de sinceridad extraña, y creo que si te quedan algunas cosas en claro, pues por ejemplo un catolicismo muy especial,
muy sui generis, si lo queramos, también intentando reconstituir la idea del catolicismo y que a él le viene familiarmente, que a él le viene por raíz y que él intenta reconstruir como sea, y cuando lo hace como cuando se llama católico por el acontecimiento histórico, realmente está reconstruyendo su propia raíz católica una y otra vez. Y yo creo que esa es una de las grandes claves que deja Glosario, porque a partir de ahí se pueden llegar a desvelar muchas claves del pensamiento de Smith, empezando por la importancia que le confiere a la visibilidad en el poder, al carisma y incluso a la liturgia, los aspectos litúrgicos. Hay momentos alucinantes, ¿no? Cuando él tiene momentos en los que además yo creo que aquí está en crisis personal, creo que abusa del vino, lo dice en determinado momento, que se metía vino de mamalejos. El vino de los políticos. Supongo, Continuamente. supongo que además en esa época no bebería un vino especialmente bueno, como estaba prácticamente refugiado en casa de su hermana y estaba el hombre pues tal, y entonces tiene algunos momentos que son geniales, como cuando dice, a mí ya no me importa esto, no me importa aquello, empieza a hablar de Nietzsche, de todo, y dice, lo único que me importa es la misa de San Blas. Dice, coño, la misa de San Blas, pues, ¿no? o la Eucaristía, o la celebración de no sé qué, ¿no? Ese tipo de cuestiones yo creo que en el libro te van dejando una explicación un poco de... creo que en el fondo lo que tú has dicho, que dijo también Juncker, de un gran definidor, yo creo que en el fondo en mí es un gran definidor porque tiene una serie de raíces en su pensamiento, entre ellas una la tiene clara desde el punto de vista religioso y católico, que le permite aplicar ese bisturí. Y aquí hay momentos tremendos, ¿no? Momentos incluso de la interpretación del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y de la posibilidad de la desaparición, ¿no? Y cómo él aplica determinadas categorías para, diríamos, reconstituir esa visión, ¿no? Esa visión absoluta de destrucción posible, masiva, absoluta, ¿no? Además, él viene también de una experiencia relacionada con el exterminio, o sea, entonces aplica a veces categorías que te sorprenden un montón, pero que al mismo tiempo le hacen deslizar definiciones por ejemplo, de actualidad que son brillantísimas. Yo creo que una de las grandes afirmaciones de este libro es esa, su dimensión religiosa muy personal, muy especial, pero que yo creo que está presente prácticamente a lo largo de todo el Glosario. Después, lógicamente, este tipo de pensadores así, como decíamos antes, peligrosos, aventureros, necesitan este tipo de libros, necesitan esta literatura confesional para desvelarse un poco precisamente en las zonas de más peligro de su pensamiento, ¿no? Eso, yo creo que hay un libro muy interesante de Lowy, Carl Lowy, que yo creo que fue un gran ajustador filosófico de todas las connivencias de estos grandes pensadores, por ejemplo con el nazismo, ¿no? Le ajusta mucho las cuentas de forma muy fina, muy elegante y muy bien, ¿no? Que no, con Heidegger lo hace igual, ¿no? Y con Heidegger hay un libro, el del hombre en el centro de la historia, o algo así, no me acuerdo ahora exactamente el título. Lowy llega a decir, se sorprenderán ustedes de que para que yo explique a Heidegger frente al nazismo, no acuda a ninguna cita de su obra. Solo voy a acudir a cartas, discursos, artículos, es decir, conferencias, porque en el sistema conceptual cerrado de Heidegger no voy a encontrar nada. Y la fastidiedad histórica que puedo encontrar para explicar esto y para decir que Heidegger fue indudablemente nazi, lo dice en ese libro, solo la encuentro en este tipo de documentos. En eso y en los cuadernos negros, claro. Bueno, pero estamos hablando de lo mismo, es el mismo tipo, estamos cuadernos, hablando de lo mismo. anotaciones. Estamos hablando, en este caso además, en mí no realizó un diario, porque llevaba un diario, aparte, que de hecho se está editando en Alemania, ya son 3 tomos. No es su diario, es un dietario intelectual de anotaciones, donde por ejemplo podemos ver también cómo se está formando ciertas reflexiones que después aparecen en Nomo, en La Tierra, es decir, incluso en otra bibliografía, y tú lo vas viendo, ¿no? O sea que realmente no son sus diarios. Entonces realmente lo que te está dando son los elementos para que tú después despegues de cierto canon. Además él mismo juega con la idea del canon.
Sí, claro, sí, lo él dice. dice lo- Es exactamente. clarísima, ¿no? Él dice, Y él "Esto suelta, lo he esto es visto el en-". espacio es el arcano de mi vida. Bueno, pues, el catolicismo, o sea, el mismo introduce. Y después yo, si me permitís, dos cositas más que también me interesan mucho desde el punto de vista biográfico. Creo que él tiene un resentimiento inicial absoluto, pero ese resentimiento no es solo, digamos, fruto de la situación que vive después de su inhabilitación, diríamos, ¿no? y de su proceso de investigador y tal, ¿no? Yo creo que eso le viene un poco también a él de antes, porque yo siempre detecto en mí, cuando lees algunos de sus textos y tal, cierto resentimiento casi de clase. Sí, eso he comentado. Por el elitismo, ¿no? Que tú comentabas del... Y por su procedencia, que no está dentro, diríamos, de la clase, de la alta burguesía, ni de la aristocracia alemana, ¿no? No tiene esa cosa, incluso tiene cierta reserva siempre al rollo Juncker, Sí, al rollo Patricio, caballero alemán, ¿no? Aristóteles. A Juncker le da por ahí, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, hay un Y me él- da por ahí. Y él en sus operaciones de acceso al poder es así también, es en el fondo un trepa, es un oportunista, es alguien que estaba muy atento a tener posibilidad de poder para ejercerlo. Y claro, en ese momento se le ofrece una situación concreta y la coge. La coge, ¿no? Y yo creo que eso se nota mucho también en los... Eso es importante. Un parrafito en el que contrapone, ¿cómo sería? La sociología de los desposeídos y la sociología de la revista. Y la sociología de la revista es la que reproduce, y la de los excluidos ve el desprecio, ¿no? A alcohólicos, prostitutas, jugadores, o sea, esto marginal colocada, ¿no? Lo que después efectivamente desde la teoría crítica y de los márgenes colocados en el centro. Pero por favor, si estos son los márgenes que hacemos, o sea, que el tipo precisamente en El Defensor tiene, claro, eso lo dejan ver muy, vaya, infrecuentemente los autores conservadores, tienen una visión neoestamental de la sociedad. O sea, hay rangos humanos, rangos de seres humanos. Creo que ¿no? Como si hubiese... Claro, a mí, yo no sé, Clara, si has reparado en que al menos hasta en 2 ocasiones dice que, con respecto a la física cuántica, que los filósofos historiadores, es decir, a la categoría a la que tú perteneces, tienen en el futuro más, vamos, en el futuro no, en su presente, mucho más poder que los... lo recuerdo. Claro, porque dice, o sea, el físico cuántico te hace la bomba atómica, pero el filósofo historiador es el que te construye las representaciones que hace que, oye, es a este al que tenemos que tirarle la bomba, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, cuando tú decías, regresa al mito, eso se ve ya en la crítica al parlamentarismo, ¿no? Que todo el mundo destaca la primera parte, que es el parlamentarismo está obsoleto, ¿no? Porque ya no es público, aquí son los partidos, que es la misma crítica que hace Lawrence von Stein al parlamentarismo del 48, con lo cual es que no inventa nada. Lo sorprendente, que tú hoy lo has traído en clase, es cuando el tipo dice, o sea, lo decisivo de la legitimación democrática es que un poder actúe con la proyectando en la generalidad la creencia de que actúa efectivamente en nombre del pueblo, ¿no? Y eso es lo que está en disputa, y eso puede hacerlo un parlamento o puede hacerlo un tío solo, ¿no? Claro, entonces, la importancia que el tipo da a la cuestión de la hegemonía... Es que es brutal. Es que brutal os y comentaba muy ese temprano. texto de hoy porque es un texto de 1933 sobre el Estado nazi y dice que el problema que hay que atender es el problema de la hegemonía. Y utiliza la palabra hegemonía, claro. Y para mí es una cosa inaudita porque nunca he visto eso fuera de la tradición leninista gramsciana en esos años. Y en 1933 sobre el Estado nazi plantea la cuestión de la hegemonía del consenso. Y eso es muy novedoso. Pues eso, en la crítica, vaya, en la situación histórico-espiritual del Parlamento en la actualidad, en la segunda parte, claro que es lo más asombroso, ¿no? La modernidad y la manera en que legitima formas autoritarias. Oiga, pues si usted pretende que aquí un colegio de 300 diputados representan al pueblo, cosa que no resiste el análisis empírico, pues entonces también desde el punto de vista del encantamiento puede haber un encantamiento exactamente igual siendo un dictador el que lo hace, ¿no? Pero claro, ahí también viene la mezquindad después de Schmitt, ¿no? Porque es un tipo, ya pico, no hablo más, es un tipo que reconoce el valor decisivo de las construcciones de los imaginarios culturales a la hora de inspirar las decisiones políticas,
y él, que ha sido un gran fabricante de imágenes para nutrir ese imaginario en un determinado sentido y orientar la decisión política como jurista de cámara, de Brüning, de Schlesinger, ¿no? Después no hace más que insistir que, oye, ¿no? También en lo de Nuremberg, que es especialmente, vergonzante, que yo solo me dedico a la ciencia del derecho. Ya. Que yo no hago nada. Bueno, pero si tú eres precisamente el que Eso sabe... hay varios momentos aquí, especialmente. Claro, exactamente, hombre, que Sí, yo hay varios, después... sí. Algunos Después momentos como... son verdaderamente sangrantes, Cuando- cuando él se llama, ¿no? Yo solo soy un jurista. Lo que después los otros hagan con la idea que yo creo, Claro. yo no soy responsable, por favor, faltaría más, pero si tú eres el que está diciendo que las ideas es la clave de la acción. O cuando le echa en cara a Junger que él no necesita imágenes, no como Junger. Ah, o sea, sí, el build, ¿no? De Junger, qué vulgaridad, yo solo trabajo con conceptos. Y es como, pero si Smith es el mejor forjador de imágenes de, no sé, de Oye, toda la... Una la cosa alemana. que Sí, nos vaya a llamar la atención sí. porque nos estamos engolfando. Sí, que Además, quizás es hay tardecillo y no sé si preguntas o alguien quiere hacer intervenciones, sí. alguna pregunta. Pero Alguna... bueno, por mi parte, pregunta casi ninguno, aunque alguna al editor sí quiero hacerle. Porque habéis estado magnífico, ¿no? Y yo no soy un especialista como vosotros, sino soy pues un humilde historiador. Cuando yo me he interesado por el glosario es como pieza histórica, que me explicase pues una manera determinada de pensar y como en ese glosario estuve esperando efectivamente durante 20 años que se publicase, y le estoy enormemente agradecido, pero me interesaba sobre todo pues desde el punto de vista histórico, qué había en realidad, puesto que pienso, lo tomo como una confesión. Vosotros sois muy escépticos a la hora de considerarlo una confesión. Yo creo que pensaba así, que no disimulaba demasiado, ¿no? Y eso me interesa. Al editor quería preguntarle una cosa. La correspondencia entre Junger y Carl Smith es conocida, que es amplísima. Yo no sé si se ha publicado en Sí, alemán. yo la tengo en casa. Yo la tengo en casa. Exactamente. Alguna vez espero que un editor como tú, como el Paseo, pues la publique. Porque es interesante que mientras que Junger en sus diarios trata muy respetuosamente a Carl Smith, siempre, no lo critica nunca. Cuando se coge el glosario, Smith trata a Junger con la punta del pie. A mí me ha dolido eso. Es una cosa, no me lo esperaba, efectivamente, no me lo ¿no? esperaba. Yo que siento mucha admiración por Junger, cuando me encuentro las cosas que dice de Junger, pues hombre, Yo creo caramba, que faltó... no sé si eso se reflejará en su correspondencia. Yo creo que no le perdonó que faltara a la fiesta de su 60 cumpleaños. Bueno, puede ser. Lo dice, Porque lo muchas dice. veces la historia, No se lo perdona, le escribe un se explica texto. por cosas minúsculas. Le escribe un texto que cuando hace el cumpleaños, el 60 cumpleaños de Mika, además fue muy celebrado, que además en mí hasta escribió un poema que está ahí, y también estaba en Tierra y Mar. Y hay momentos que lo está diciendo, no le perdono que no me quiera y que me mandara llega a esta apuntar cartita de y disculpas. no ha Ese día sufrido tenías que haber confinamiento nunca. ¿No? Sí, Pero sí. yo sí me... Bueno, yo creo que ilustra un poco también al personaje, que tiene su cara. Efectivamente. Lo habéis dicho antes, ¿no? El tipo de Smith es como Heidegger, son arribistas, mientras que Junger está en otro registro. Sí. Entonces, no, realmente, Pero el lo resentimiento que curioso, se detecta en el glosarium, Junger no... No tiene cabida Vale. en Bueno, pero lo curioso es que en realidad en el glosario Carl Smith de lo que acusa fundamentalmente a Junger es de ser una arribista. Dice, ha cambiado. Eso es lo que dice. Ha cambiado. Sí, ya no bueno, se atreve a decir porque las él cosas que él diría. está escribiendo desde una situación biográfica. escabullido, que ¿no? Claro, Ahí le han contado la y yo biblioteca, lo yo manda a soy casa a su penando. hermana. Tiene que estar escuchando las clases de piano. Está allí como desesperado. Entonces, yo creo que todo lo que ve que se mueve y progresa en esos años, pues claro. él va por él. Cuando Junger, claro, de alguna manera sale, digamos, no tiene ni por qué salir de Rosita ni nada, sino simplemente que evoluciona, sale, publica, tal, Exacto, le dan la exactamente. medalla mérito, Exactamente. por el mérito en Francia, De las que últimas. está todo el día con Oye. el señor pour le mérite, ¿no? Y dice una cosa. Y entonces yo creo que no se lo perdona, porque él es un gran resentido. Es un Sí, gran el poco sí, gran el- sentido. Es lo que respira Lo que habría que saber es si fundamentalmente ese sentimiento
tiene raíces anteriores a su situación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Porque yo también creo que sí, que hay un resentimiento casi de clase. Sí, eso es lo que tú has señalado, es muy importante. El inicio de la entrevista esta que estamos traduciendo ya se nota. Él está continuamente hablando de cuáles son sus orígenes y explicando su forma de pensar a través de cuáles son sus orígenes, de su familia, del catolicismo, de tal, no sé cuánto. Y yo creo que ahí hay una especie de sentimiento que puede ser anterior a la propia situación que vive, que es desesperante para él, porque claro, es que le quitan todo. Y Alfonso, entonces, porque él anota cuando lee Radiaciones, ¿no? La memoria de la Segunda. Sí, sí. Y hay divide como dos críticas, las críticas vulgares, ¿no? A las que se va a enfrentar, y las críticas ya de mayor peso, que es cuando habla de los... Y las vulgares, dice, bueno, le van a reprochar, claro, de sibarita, el vino, Exacto, los exacto, hoteles, sí, la copa Pero, de champán. pero eso, o sea, entonces lo hace, porque yo interpreté eso no como crítica que él hacía a Junger, sino como decir, aquí un poco, digamos, las almas vulgares van a leer Radiaciones, como fíjate, tío, o sea, una situación bombardeada, no sé cuánto, y es lo que cuenta. exacto, y tomándose la copa de champán. Exactamente, pero no como si fuera suya propia. Sino como diciendo, seguro que ahora las almas vulgares van a criticar pero claro, no, puede ser que lo que hiciese es deslizar también. Sí, porque continuamente, si fuese solo se vea, pero es que está No, pero lleno hay críticas de calado como de vulgaridad intelectual. Exacto, exacto, son muy duras, son muy duras. Sí, es verdad, explícito. Eso lo leo yo como tú, que es como lo que dirán el público, ¿no? Y la gran crítica que hace también a esa literatura, de los diarios y de tal, ¿no? Además no perdona, habla en determinado momento, estos libros que son diarios se supone, pero estos no son diarios, no son nada, porque esto está pensado. Eso es. Desde el principio está pensado como algo que se va a publicar. Por tanto, esto no es un diario de verdad, ¿no? Y en el fondo también está hablando de Junger. Más que cualquier otro diario que saliera Lo de dice la expresamente. Lo dice de Junger sobre todo, ¿no? Que después habla de objetistas. Escribe su diario pensando en la publicación. Y eso él no lo concibe. Exacto, Eso es, sí. Tengo una pregunta. En la vida de Schmitt se ve que lo que él publica o lo que él va escribiendo tiene como otra intencionalidad, ¿no? Eso es lo que me parece el juego de los arcanas. Ahora, en el Glosarium se ve más en evidencia algo que en su época haya publicado y que en el Glosarium se manifieste una estrategia distinta, o sea, de lo que él haya dicho, algo por ahí. O sea, creo que recuerdo algo de Miguel Saraley cuando habla sobre Vitoria, que él daba conferencia acá en España sobre Vitoria, como diciendo lo han malinterpretado, pero el Glosarium sale como que le mete más cuchillo a Francisco Vitoria. No sé si eso Pero también ahí es ambiguo, porque hay momentos en que Francisco de Vitoria lo ensalza las reelecciones, ¿no? Claro, es verdad que, o sea, Francisco de Vitoria le sorprende mucho que ya legitima, claro, se pasa del mundo de las donaciones papales a el derecho a comerciar, ¿no? Como el primero, antes de Grocio incluso, o sea, como si en definitiva abandonase la tradición católica para legitimar la conquista y la colonización, ¿no? Pero no lo veo yo tan, a pesar de que se sorprende que uno de la escuela de Salamanca, ¿no? Segunda escolástica, reflexione en esos términos, no lo veo tan despreciativo constantemente. No sé yo si hay un Schmitt con Vitoria aquí diferente del Schmitt que viene aquí a conferenciar en la España de Franco sobre Vitoria, ¿no? Eso lo sabréis a lo mejor. Yo desde luego el Schmitt de los años 50, 60 lo conozco mucho menos. Yo conozco bien el de la República de Weimar, ¿no? Pero... La revolución conservadora. Yo no creo que haya... Claro, exactamente, revolución conservadora. Yo creo que lo que hay más que todo confirmaciones de muchas sospechas. Eso es, exactamente. Creo que más que otra cosa, no hay grandes sorpresas. Lo que te confirma el tipo con este tipo de tono confesional es que es lo que tú verdaderamente pensabas y él no decía, y tú decías, aquí se está pasando, o aquí... ¿Por dónde está derivando? Dice, no sé qué va ahí. Por ejemplo, por ejemplo, las secularizaciones, el pensamiento, cómo las analiza él, y aquí ya aparece un tipo que está hablando de una óptica profundamente católica y problemática, porque encima católico en Alemania, ¿no? Entonces,
hay más bien, yo creo que confirmación de sospechas. Pero el glosario tiene una cosa muy útil desde el punto de vista al menos de la lectura académica, y es que la red de extrajurídica con la que el tipo está en los años de Weimar y también después en comunicación, eso, salvo alguna nota suelta, pasa desapercibida en la obra jurídica, y en cambio aquí... No, aquí se pone el manifiesto. Claro, canonistas, teólogos, sí. historiadores de la antigüedad, ¿no? Eso fue y mal claro, es que son referencias Sí, sí, intelectuales que en la obra jurídica no aparecía. No aparece, Y no aparece. claro, además eso estaba bien, lo hablábamos el otro día, ¿no? Aunque sea la noticia biográfica mínima, ¿no? Hasta de autores españoles, ¿no? Fernando Pérez Bueno, me encantó eso, Sí, bueno, de decir, ahí va, por lo ahí menos los bastante. españoles... Javier Conde. Esas Sí, notas, Javier esas notas se han ampliado en esta edición Esas bastante. notas están muy bastante. bien. Pues se han ampliado bastante y bueno, por lectura mía, pero también ha sido de mucha ayuda a Saralegui. Y su monografía. Estuvo en Mendoza, estuvo en... Sí, sí, todo eso, ahí hay muy buena información, pero vamos, en general es que yo consideré que ahí había que claro, pues un tipo que entre otras cosas después encuentra el refugio que encuentra aquí, Con su hija casada con un historiador del derecho, como catedrático Otero de y Santiago, tal, y Otero. entonces yo consideré que era importante, todo están bastante amplias. Sí, esa parte es muy, o sea, es muy didáctica, se aprende mucho Sí. con esas notas, es una aportación buena. Pues habéis quedado muy bien. Algo Para más, mí, yo no habéis sé, iluminado Más muchas o menos cosas. muy rápidamente Muchas quería gracias. decir unas Habéis cosas, iluminado muchas agradeceros a todos las intervenciones, la verdad que habéis dicho cosas todos muy sugerentes. Lo primero, de todas maneras, darle las gracias a David porque es un valiente. Sí, sin Sí, duda. desde luego. Es Gracias valiente. a los Y lectores. yo creo que va a tener recompensa, porque realmente, por contexto, por la seriedad de la edición, por el cuidado con que está hecho, por la espléndida traducción. Sí, Yo pensaba, totalmente. Fernando Sí, traducía verdad. muy bien a Val, pero No, cambia el sí, registro y el tempo con un Smith y lo borda igualmente, así que en ese sentido felicitación. El libro es una preciosidad. Yo llevo un rato viéndolo diciendo, tendrían que hacer un póster de la portada y me lo pondría en mi cuarto, porque es precioso. Pero luego también agradeceros porque habéis dicho cosas que me parece que son muy interesantes en esa reconstrucción donde yo creo que coincido, pero digo yo también porque lo habéis dicho ya antes, que es que todo este proceso intelectual en Smith viene de antes, aunque efectivamente uno tenga ganas de hacer esas anotaciones al margen y siempre aparezca como oportunista, pero es porque realmente antes ya de la debacle de Weimar y la puesta decidida por el Estado autoritario y que sea el Führer el que proteja el derecho, es que eso ya lo tiene claro desde un principio Smith. Sebastián lo ha dicho muy bien, ha dicho es un católico, pero un católico con ese punto voluntarista sí. Totalmente. Sí, total. Que lo Sí, distingue. bueno, de sí, la por búsqueda del eso, milagro, pero de lo la definió. excepción. Y en definió muy pronto. este sentido, cuando señalaba justamente esa capacidad de definición con un escalpelo que tiene que ver, yo creo, también con su temperamento, que es de una frialdad, Sí. que llega al cinismo y demás, muchas veces él no hace las matizaciones, el arte de las nuances que decía Nietzsche, yo creo que le falta a Smith. Y por eso precisamente Smith, el virus Smith, es tan peligroso, porque uno se lo tiene que tomar entero. Eso Y todo, yo creo que nada. Smith es sobre todo, y esta es su clave política, que es un gran antipluralista. Y a mí me interesaba por Blumenberg todo el tema de la legitimidad de la modernidad. Y claro, es que yo veo que en Smith hay elementos que Mouffe y otros autores pues les parece sugestivo, en el sentido de que es siempre la crítica a esa formalidad burocrática, mecánica, pero es que yo me pregunto, ¿realmente el concepto de Smith de la política es político? Es decir, esa idea del enemigo que él tiene, porque en este sentido él lo que siempre ha querido impugnar es la modernidad y deslegitimarla, como dice Blumenberg, porque realmente él ni siquiera es propiamente hobbesiano. No, es Porque, más que porque el territorio de la política sigue siendo para él el del estado de naturaleza, previo al pacto, es decir, previo al lugar donde se constituye la modernidad y la política moderna.
Y Smith en este sentido me parece que es prepolítico. Y su concepto de enemigo es prepolítico mezclado con, efectivamente, estas incrustaciones. Y yo creo que habéis hecho con varias pinceladas un dibujo espléndido. Así que muchas gracias. No, ¿verdad? no sé, Amparo, si nos vamos ya, ¿no? Sacamos la cerveza aquí ya. Yo tengo que comprar 2 libros, que he visto en todos tus libros que están aquí, no están en casi ningún sitio, así que la caja no la cierres. A mí me vaya a disculpar porque tengo que marcharme. Nada, por eso. Lo dejamos Muchas entonces, seguimos tomando una cerveza aquí cerquita, si queréis. Estupendo, muy bien, sí. Como es debido. Queremos. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros.